vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Estoy empezando a grabar la clase. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Es una clase en donde pretendemos la continuidad de la unidad 4, ¿sí? Control de razonabilidad. Habiendo hecho y habiendo revalidado con ustedes que los contenidos teóricos que vimos la última clase los tienen frescos, los tienen comprendidos, y no hay preguntas puntuales para realizar sobre el tema, la idea hoy es arrancar y darle la palabra al doctor Pérez, que se suma para colaborar con nosotros, y eligió para exponer y contarles a ustedes el fallo Arenson. Daniel va a estar con nosotros de aquí en más, con lo cual trátenlo como a un docente en todo sentido, para hacerle preguntas, con respeto, siempre para interrumpirlo, para cualquier cosa que consideren que sea necesario clarificar, en lo que Daniel no pueda responderles o note yo que quizás queda alguna duda. Por supuesto que voy a estar siempre presente como para ir complementando lo que Daniel les vaya contando sobre los temas que va eligiendo exponer. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Bueno, Daniel, te damos la palabra si te querés presentar, agregar algo a lo que yo ya dije. No, sinceramente para mí es un gusto. Te agradezco, Belén, el hecho de esta oportunidad de haberme convocado. Para mí es un honor. Te lo comenté ya y quiero decir algunas palabras a los chicos, a los estudiantes. Realmente es un honor estar con ustedes, hoy ya como graduado. Un gran profesor, el doctor Luis Alberto López, me comentó, estuve charlando esta semana, y me dijo, tener respeto por los estudiantes, así que sinceramente es un gusto. Trataré de dar lo mejor de mí para que todos lleguen bien y demás. Yo, como bien dijo la doctora, fui estudiante de ella en su comisión hace unos años. Fui a final con la doctora, rendí final con la doctora. Me fue muy bien en el final, pero a lo que voy, no promocioné la materia, así que es posible darla en final, ¿sí? Que quédense tranquilos que es posible, ¿sí? Yo me dedico a lo que es el ejercicio de la profesión. Soy, como bien dijo la profesora, muchos capaz han estado en el evento que organicé junto al doctor Zaffaroni hace unas semanas. Soy miembro del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de San Martín, así que desde ya quiero lo que precisen, es un gusto. Belén, ¿tenga algún límite de tiempo? No, para nada. Más o menos las clases suelen durar hora y media, como mucho, por una cuestión de dinámica mía, organizacional y de los chicos. Así que, y hoy tenemos solo 2 fallos, así que la idea es que expongas vos, media hora, 40 minutos, lo que hayas preparado. Dale. Y si es menos también, y después voy yo con Job. Dale, perfecto. Bueno, yo me voy La a idea silenciar, es... perdón, me voy a silenciar, como espero que todos estén silenciados, así no interrumpimos con ruidos al doctor. De todas maneras, como el mismo manejo conmigo, o levantan la mano, o lo que sea, y toman la palabra. Gracias, Sí, Daniel. no hay problema en que interrumpan y demás, al contrario, es un gusto, así no se hace tan monótono esto y no termina siendo una disertación, ¿sí? La idea es darle un contexto histórico de lo que fue el fallo Arenson, ¿sí? De dónde sale y demás, ¿sí? Como contexto histórico, el fallo Arenson data de 1984, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Adelantándome un poquito, ¿sí? Lo que se impugna y el centro del fallo es una resolución del año 1981. ¿Sí? ¿Qué es lo que notamos acá a simple vista? Que se trata de una resolución de la dictadura militar, ¿sí? Dictada en pleno gobierno de facto. Ahora, el fallo de la Corte es uno de los primeros fallos de la Corte de la democracia, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque no habla tanto de esto el voto de la mayoría, sino que el voto de los doctores Petraschi y Belluccio es mucho más explícito, ¿sí? Y habla mucho más de esto, ¿sí? Si hay algo que no se llegue a comprender, me avisan, no hay ningún drama, vuelvo de vuelta sobre mis palabras, ¿sí? Arenson era una persona, ¿sí? Era un muchacho que decide ingresar a lo que es el Instituto Nacional Superior de Profesorado, doctor Joaquín B. González, ¿sí? Cumplía con todos los requisitos, absolutamente con todos, menos con uno. Según la resolución
1957, del 81, había que tener como requisito indispensable de estatura 1,60 m o más. ¿Sí? El señor Arenson tenía una estatura de 1,48 m. ¿Sí? Esto ténganlo presentes. No lo dejaban ingresar al instituto, entonces, ¿qué hace Arenson? Interpone una acción de amparo. ¿Sí? Interpone en el fuero contencioso administrativo federal. En primera instancia le va bien, ¿sí? Lo gana el juicio, ordena que se lo incorpore a la matrícula del profesorado. En la Cámara de Apelaciones, dice el Tribunal Acuo tenía razón. Para los que no lo sepan, el Tribunal Acuo, ¿sí? Cuando los fallos se refieren a esto, es el tribunal anterior. Dice, tenía razón. Entonces, ¿qué hace la demandada? En este caso es, o la carátula, Arenson Gabriel contra Gobierno Nacional, entre paréntesis, Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Sanidad Escolar. El Gobierno Nacional o la demandada, ¿sí? Generalmente me voy a referir a Arenson como la actora, la demandada interpone recurso extraordinario federal. ¿Sí? ¿La Corte qué dice? Bueno, estamos en presencia de la duda en la interpretación de normas federales, entonces es causa federal, por lo tanto se declara admisible. Por lo tanto dice, bueno, vamos a leer este expediente a ver qué hay acá. ¿Sí? Para entrarnos un poquito más en lo que es causa federal, básicamente son los casos donde se aboca la competencia de la Corte, que se encuentran en lo que son los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Donde hay interpretación de la Constitución Nacional, interpretación de las leyes federales, normativa federal, bueno, esas cosas, si no las vieron creo que ya las van a ver. Hay cuestión federal. ¿Sí? Entonces decide justamente intervenir en el caso y expedirse. Para los que tengan el fallo, voy a ir desglosando el fallo, ¿sí? Para que se vaya entendiendo y después ustedes cuando lo lean, lo relean aparte, sea mucho más fácil comprenderlo. ¿Sí? Básicamente lo que la Corte va a analizar acá es cuán razonable es la medida tomada por el Gobierno Nacional. ¿Sí? Cuán constitucional es. ¿Sí? Cuán fundada está. ¿Sí? Todas estas cosas se va a ir preguntando en la Corte. Ahora, la Corte comienza en principio analizando la defensa de la parte demandante, ¿sí? Los argumentos. En primer lugar, lo que hace la demandada es cuestionar la medida llevada a cabo. ¿Sí? ¿Cuál fue la medida llevada a cabo? Como lo dije anteriormente, el señor Arenson interpone una acción de amparo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la demandada? Bueno, para mí no es la medida correcta, dado que en principio hay muchos derechos, hay un procedimiento administrativo para llevarse a cabo, ¿sí? De manera previa. También lo que dice es que se basa la resolución en muchísimos estudios empíricos, científicos, que fueron llevados a cabo y sobre los que se va a fundar la norma. ¿Sí? Vamos a ver después en lo que es el voto del doctor Petracchi y el doctor Belucio, que van a decir justamente, van a retomar algunos argumentos que hace la demandada, y ahí vamos a encontrar algo paradójico. Decían, por ejemplo, que el docente tenía que tener una cierta imagen importante, imponente, ¿sí? Para que los alumnos lo respeten. Decía también que los estudiantes eran inmaduros, que eran incluso hasta violentos en sus decires y sus pensares, ¿sí? Todos estos eran argumentos que iba dando la parte demandada. En este caso, si esto seguiría vigente, menos mal que no me conocen personalmente, porque a gatas que llego al 1,60. Igual me impongo. Claro. Claro, yo 1,86. Sí. Bien, ¿qué es lo que dice la... Perdón, ¿lo puedo interrumpir? Sí. Profe, ¿quién era que imponía lo de la estatura? El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. Igual esto lo tiene en el fallo, está bien redactado.
emana lo que es la resolución 957 del 81, que es justamente esto. Claro, ¿Sí? Sí, justamente eso lo mencionó recién. Claro, yo apago mi cámara porque tengo mala conectividad, pero ahí lo que les quiero decir es que lo que Arenson estaba discutiendo, para parafrasear a Daniel, a ver si lo internalizan, es lo siguiente. Arenson quería postularse para ingresar al profesorado de matemáticas, ¿no? En el Joaquín B. González. La resolución que estaba vigente, que es esta 980 y pico que mencionaba recién Daniel, que no es importante a los efectos de que se la memoricen, dispone cuáles son los requisitos para ingresar al profesorado, ¿sí? Entre varios requisitos, que podríamos decir, adelantándome, que eran razonables, estaba este puntual de la estatura. El contexto de esta resolución, que estaba vigente en ese momento, piensen ustedes que Arenson llega a la Corte en el 84, con lo cual litigó durante la dictadura militar, anterior al 84, para llegar en la primera Corte de la democracia. O sea, atravesó las instancias de la justicia provincial, porque él litiga primero en el contencioso provincial de la provincia de Buenos Aires, llega a la Suprema Corte de la provincia, ¿sí? No, perdón, no llega a la Suprema Corte de la provincia, no, estoy confundiéndome con Hop, perdón. No, es todo Él, todo en el contencioso federal, atraviesa todo el contencioso federal, primera instancia, Cámara, y llega a la Corte, pero cuando llega a la Corte había estado judicializado el caso desde mucho antes, como les decía. La normativa provenía del gobierno de facto, un gobierno de facto que contextualicemos, era un gobierno sumamente elitista de la ultraderecha, obviamente, como todo gobierno de facto que tuvo el Estado argentino en las épocas de dictadura, siempre fueron gobiernos de derecha. Con lo cual, esta reglamentación respondía, de alguna manera, a los ideales de esa república, que no era tal, porque no era una democracia, ¿estamos de acuerdo? Y lo que Arenson discutía era la constitucionalidad, la validez. ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior les decía, la razonabilidad es la medida de la constitucionalidad? Si algo es irracional, o si la Corte considera que algo es irracional, por ende, necesariamente la Corte va a declarar la inconstitucionalidad. Y a la inversa, siempre que la Corte declara una inconstitucionalidad, es porque en el fondo hizo un examen de razonabilidad, entendiendo que para un caso concreto una norma era irrazonable, o en un caso general como fue el de Alavi, la norma era irrazonable. ¿Estamos de acuerdo? Seguí, Daniel. Gracias. Dale. Sí. La Corte, como dije, analizaba lo que eran los argumentos de la parte demandada. Dice, bueno, para mí la acción de amparo está bien realizada, ¿sí? Está bien interpuesto porque hay una restricción ilegítima, ¿sí? Y arbitraria por parte del Estado Nacional y demás. Y empieza justamente a desandar lo que es esto de la razonabilidad, ¿sí? Por parte de esta resolución, ¿sí? Dice algo muy sencillo. En primer lugar, sí, Belén. No, perdón, que ahí yo voy haciendo agregados, pero no porque esté mal lo que estés diciendo, sino porque como estamos profundizando en niveles de análisis, y esto también sirve para vos, Daniel, también, para que lo que ustedes tienen que considerar es lo siguiente, muchachos. Siempre que nos encontremos con que la vía escogida, el mecanismo procesal elegido por las partes, por una de las partes, en este caso siempre va a ser la actora, es el amparo, casi de maduro que lo que siempre van a tener es que la contraparte, es decir, la parte demandada, siempre va a cuestionar la vía. La vía quiere decir, lo que se va a preguntar en definitiva, en términos más sencillos, es si el amparo es un mecanismo adecuado para resolver el conflicto que está planteando la actora. ¿Por qué esto? Porque como bien regula en el caso puntual la ley 16986 y con posterioridad al 94 el artículo 43 de la Constitución Nacional, el amparo es un mecanismo excepcional. O sea, el amparo procede siempre que no exista otro medio más idóneo. Entonces, de alguna manera, como un mecanismo de defensa, de dilatar en el tiempo casi de maduro, en la mayoría de los casos de amparo, tiene que ver con discutir si realmente no existe otra vía más idónea para discutir que un amparo. ¿Y por qué hace esto la parte demandada en términos generales, y casi siempre va a ser la autoridad pública, sea cual fuere? Básicamente porque el amparo tiene una cuestión que es un proceso sumarísimo. O sea, el amparo se suele resolver rápido. Es decir, el amparo tiene
de alguna manera, reglas procesales que son mucho más flexibles y mucho más rápidas para alcanzar a la solución de fondo, en comparación con lo que tiene que ver con los procesos ordinarios o el resto de los procesos que no son amparos. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, lo que busca, de alguna manera, la lectura entre líneas de esto, es que si el Estado logra demostrar que existe otro mecanismo más idóneo, y se logra transformar esa acción, que reconducir la acción de amparo en otro tipo de mecanismo, en otro tipo de vía procesal, los tiempos se lentifican en favor de la parte demandada. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un punto que es un dato de color, pero se los menciono porque a lo largo de toda la cursada nosotros vamos a ver distintos fallos en donde cuando la carátula habla de un amparo, o de un habeas corpus, o de un habeas data, siempre va a estar, casi siempre, van a tener esta discusión acerca de la vía. Vamos. Tal cual, tal cual. Para que se dé una idea, el plazo, al menos en lo que es provincia de Buenos Aires, de traslado a la demanda en los procesos de sumario, en los procesos comunes, ordinarios, es de 10 a 15 días, según el tribunal, ¿sí? En el proceso de amparo creo que estaba algo así de 3 a 5 días, ¿sí? Para que se den cuenta en cuanto a lo que es la rapidez. Justamente, retomando, analiza la Corte a ver cuán razonable es la resolución interpuesta, y hace un análisis que para mí es muy interesante. Dice, pone de un lado la resolución y del otro el derecho a enseñar y a aprender, dice la Corte, ¿sí? ¿Cuán razonable es el tema de la altura con respecto a garantizar el derecho a la enseñanza y al aprendizaje? ¿Sí? Claramente es irrazonable, ¿sí? Es irrazonable, perdón. Y dice, el ejercicio de las facultades fue de manera, por parte del Ejecutivo, ¿no? Fue de manera arbitraria e irracional, ¿sí? ¿Qué quiere decir arbitraria? Que no se funda en derecho, ¿sí? Por otra parte, hay algo también que pasa, y uno de los argumentos de la parte demandada es que se basaban en estudios científicos, empíricos y demás, comprobables, pero no los aportan el expediente, ¿sí? Por lo tanto, va a ser más hincapié en lo que son los jueces Petracchi y Berucio después, pero no están en el expediente, así que son meras enunciaciones que hace la demandada, ¿sí? Para los que vayan a ejercer después, hay una frase o una pregunta que se hacía el doctor Gregorio Badeni, constitucionalista y demás, cuando leía una demanda, y es, bueno, ¿esto cómo lo voy a probar? ¿Sí? Si yo estoy afirmando algo, tengo que tener la eficacia probatoria. Bueno, en este caso, el Estado Nacional falla, ¿sí? El Gobierno Nacional falla porque no tiene una eficacia probatoria, en cuanto a ese punto, ¿sí? Hay una arbitrariedad manifiesta, que quiere decir que sea arbitrario, que no es basado en las leyes, no es basado en lo que es un criterio científico, es porque sí. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Qué finaliza haciendo la Corte? Dice, bueno, esto claramente no es racional, ¿sí? Ustedes han visto que todos los derechos deben ser reglamentados, ningún derecho es absoluto, ¿sí? Por lo tanto, cada uno va a ser reglamentado. Bueno, ¿cuán razonable es esta reglamentación del derecho de enseñar y aprender? ¿Sí? Vemos que hay un exceso claramente acá en lo que es la razonabilidad, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? La Corte, en su voto en la mayoría, que finaliza haciendo, culmina haciendo lugar a la solicitud rechazando lo que es el recurso extraordinario, ¿sí? Y Arenson termina ganando el litigio en este caso, ¿sí? Hay algo muy particular, el voto de la mayoría está integrado por lo que era Genaro Carrió, José Caballero y Carlos Fait. Carlos Fait medía 1,40 m, 1,50 m, así que es muy difícil que haya votado en contra, ¿sí? de lo que era el voto de la mayoría. Sí. Belén. No, ahí como un dato de color que yo les quería también dar, que de alguna manera quizás lo leen en el fallo y no terminan de entender qué es lo que están leyendo, pero me parece interesante que lo encuentren y que lo identifiquen, es lo que surge de los considerandos 8-9 del fallo Arenson, del voto de la mayoría, que ustedes ahí lo que ven es que la Corte analiza, cuando hace el control de razonabilidad, ¿no? Como contaba Daniel, y la Corte empieza de alguna manera
a analizar en profundidad los objetivos, ¿no? Los medios que había elegido el gobierno de facto para alcanzar el fin, la Corte dice, bueno, pero para sancionar esta resolución, el Ministerio de Educación se funda en determinados estudios que darían cuenta de que la investidura del docente se impondría de una mejor manera o de una manera más eficaz cuando se trata de personas que superan metro 60 o que tienen determinada estatura y no respecto del resto. Ahí lo que la Corte dice es, bueno, perfecto, pero el Estado Nacional no acompaña cuáles son esos estudios sobre los cuales se habría fundado el Ministerio de Educación para dictar la resolución. De ahí que de oficio, la Corte Suprema, y esto lo leen en el considerando 9 puntualmente, dice lo siguiente, dice, sin embargo, dada la importancia del asunto en examen, justifica que este tribunal intente llenar el vacío que deja la formulación del agravio, con los acertos que la defensa de la administración articula en una causa similar. O sea, cuando la Corte se remite al caso Moreno Juan, el caso Moreno Juan era un caso de una persona que tenía el mismo conflicto que Arenson, es decir, Moreno Juan también era un pretendiente del profesorado de matemáticas para el Joaquín B. González y que medía, como Arenson, menos de 1,60 m. En esa causa puntual, el Estado Nacional habría acompañado estos estudios técnicos que justificaban la supuesta o la alegada razonabilidad de poner este requisito. La Corte lo que dice es, en Arenson el Estado Nacional no acompañó nada, pero es tan importante esto que se está discutiendo para entender si los medios son razonables para llegar al fin, que de oficio me remito a esa prueba que sí se acompañó en una causa similar. O sea, la Corte compulsa de oficio, investiga de oficio, sin pedido de parte, esta prueba que se había producido en un caso idéntico, análogo, pero afectando a otra persona que era al señor Juan Moreno. Listo, eso quería decir. Está bien, está bien. Voy con el voto, como les dije, el voto de la mayoría estaba integrado por estos jueces, a raíz de otros fundamentos, votan por su voto los doctores Belucio y el doctor Petracchi, ¿sí? A mi juicio, este voto es mucho más efusivo, es mucho más hasta eufórico, me animaría a decir, ¿sí? El voto de la mayoría es un voto, vamos a decirlo, tranquilo. En cambio, van a ver lo explícito que es el voto de los doctores Belucio y Petracchi, ¿sí? En primer lugar, también toma los fundamentos que tenía la mayoría en cuanto a la procedencia del amparo, ¿sí? También le parece lo mismo. También hace un hincapié en lo que es la limitación de los derechos, ¿sí? La reglamentación de los derechos. En el considerando número 6 dice, la limitación de tales normas que se impongan deberán ser equitativas y razonables, dice. Y se mete más con estos temas, así que esto es muy interesante. Yo me animaría a preguntarles también a ustedes, cuán razonable creen y equitativo creen que es el tema de la estatura con estos derechos tanto a enseñar y a aprender, ¿sí? Antes había una creencia de que el docente tenía que estar como en su pedestal. De hecho, muchos, las aulas más viejas de la UBA tienen Belén no me va a dejar mentir, tienen este famoso escalón con el escritorio predominante, que tiene imponente, que ubican al docente en una figura más elevada. Así que La tarima, la famosa tarima, bien del siglo XIX. Exactamente. ¿Sí? Esto es algo muy interesante que hace el voto de los doctores Petracchi, y se mete directo con también el tema de estos estudios, investigaciones que no aporta la parte demandada. Claramente dice, esto es una afirmación dogmática que realizan ustedes y no es algo empírico, ¿sí? Es solamente una afirmación que ustedes hacen, dicen.
retoma también fundamentos que hoy escucharlos debe ser muy fuertes. Y por esto les decía a ustedes también la importancia de que tengan en cuenta lo que es el contexto histórico de lo que es el fallo. La demandada dice, el maestro no debe ser jamás un disminuido, un apocado, para neutralizar con su fuerza física, moral e intelectual las pullas y chanzas de los alumnos. ¿Sí? Tengamos en cuenta una resolución que fue emanada en una etapa de gobierno de facto, neutralizar con su fuerza física, moral e intelectual, ¿sí?, al estudiante. Esto es muy grave, hoy es recontra peligroso, uno lo escucha, pero estamos viendo también los razonamientos de un Estado democrático, de un gobierno democrático y por otra parte de un gobierno de facto, ¿sí? Es más, es mucho más explícito, y en el considerando 11 dice, la tonta rama de sus racionalizaciones y oscuras vetas místicas, dice la Corte. Toma un partido, y yo creo que acá los jueces, más allá de lo que hayan sentido, uno lo vive leyendo el fallo, realmente se han sentido jueces de la democracia, ¿sí?, por el partido que toman. También después critican aparte de lo que es lo razonable de la resolución, dicen que el gobierno de facto se basaba en esto de la ética elitista, perfeccionista y autoritaria, ¿sí? Como verán, toma mucho más partido este voto que incluso el voto de la mayoría. Hay algo que habla también de la pluma que tenían estos jueces, estos juristas, y tan recordado artículo 3, considerando 13 del fallo, cierran diciendo al cabo nadie es más alto que la Constitución, ¿sí?, hablando de un caso donde la persona, la actora medía 1,48 m, ¿sí? Hasta la ironía es destacable en estos fallos, ¿sí? Y también lo que hace la Corte acá a través del voto de Petracchi y Belluccio, es decir, el Estado argentino tiene un especial interés por lo que es la educación. Lo cita Alberdi también, pero básicamente lo que dice, el Estado argentino tiene que llevar la educación a las personas que más pueda, ¿sí? Tiene que ser muy abarcativo, por lo tanto, no es razonable que tome medidas de estas características, ¿sí?, aparte de que sean arbitrarias y demás. Esto es lo que tenía para compartir. Les agradezco el silencio. Cualquier pregunta se la hacen a Belén. No, mentira, con todo gusto responderé. Muchas gracias. Gracias, Daniel, muy clara la explicación. Creo que los alumnos no tienen nada que preguntar al respecto, o si tienen alguna duda, no sé si es el momento ahora, algunos agregar. No, bastante claro, muy buena la explicación, profesor. Sí, o sea, creo que también el entendió. contexto que justamente Daniel partía, el profe Daniel, a partir del contexto, nos ayuda justamente a ver esos subjetivemas, esas palabras que se emplean en el fallo, que por ahí en otro fallo no, siempre hay subjetivemas, ¿no? Pero me refiero con esto de que también la educación fue uno de los pilares justamente de la democracia. La frase con la democracia se come, se cura y se educa, ¿no? Y entonces revalidar la figura, justamente el estandarte de la educación, creo que queda claro en el fallo. Qué importante, Karina, lo que mencionás. ¿Ya leyeron, perdón, el texto de Gordillo? ¿Cómo leer una sentencia? Sí. Bueno, sí, esto es un poco también el leer entre líneas, ¿sí? que se vea en el fallo. Y bueno, me alegro que se haya entendido, cualquier error se verá en la autopsia, decía Atahualpa Yupanqui, así que bueno, cualquier cosa en la grabación después saltarán las dudas. Muy bien, ahí hay algunos agregados, ¿no? Qué importante esto que menciona Karina, de analizar el contexto, ¿no? Este es un fallo que reivindica la vuelta a la democracia. Si ustedes ven, el voto de la mayoría, pesado, lo que hace, claro, el voto de la mayoría lo que tiene una carga emotiva que finalmente se traduce de manera mucho más explícita, ¿no? Como coincidiendo con lo que mencionaba Daniel, en el voto concurrente de Belluccio y de, ay, no me sale el nombre ahora, Belluccio y Petracchi. Petracchi es de mis favoritos, les cuento que soy fan de los votos de Petracchi, así que van a ver siempre un desarrollo en general bien profundo sobre sus
sobre sus intervenciones, que siempre me parecieron de las más sólidas de todas las cortes que hemos tenido desde la democracia. Un punto que me parece interesante es cómo, digamos, toman partido en referencia a esto, ¿no? A la importancia de reverberar la educación en un país que estaba volviendo a la democracia. De hecho, si ustedes se fijan, todo este voto está plagado, ¿no?, de subjetivemas, como menciona Karina, esto de, bueno, la Argentina va a ser más libre cuando se libere de ciertos educadores, ¿no? Como que sostener un país en donde la educación, que es la base de la democracia, esté sustentada en éticas elitistas, perfeccionistas, autoritarias, que colocan a determinadas personas por el solo o el simple rol, digamos, que ocupan en la sociedad en un pedestal por encima del resto de los ciudadanos, justamente es lo que no colabora en la institución de la República y de la democracia. De ahí que esta Corte, puntualmente en este voto de los jueces, de Bellucci y de Petracchi, son quienes abogan por hacer un control de razonabilidad sobre la norma, fundándose puntualmente en esa prueba que les decía, que no había sido acompañada en Arenson, y que había, digamos, que ellos toman de otra causa similar, idéntica, para poder decir justamente el extravagante privilegio de quienes miden más de 1,60 no se condice con los principios que hacen a la república como tal, que hacen a la democracia como tal. De ahí que un poco el resultado, ¿no?, de esta causa es que la resolución que estaba en crisis, esta resolución 957 del año 81, no supera el test de razonabilidad, porque para alcanzar los fines que podían ser loables, como es una educación, ¿no?, de calidad, no se condecían los medios escogidos, eran demasiado restrictivos, extravagantes, autoritarios. ¿Estamos hasta acá? Arenson es un caso en donde lo que nosotros vemos, en línea con lo que habíamos estado viendo en la clase anterior al recuperatorio, es un caso en donde la Corte simplemente hace perdón la tautología, hace un simple control de razonabilidad, un mero control de razonabilidad, en donde lo que analiza son los medios que elige el legislador para restringir derechos, o esos medios que restringen derechos analizados de acuerdo a los fines que persigue la norma. Para entender entonces que esos medios no eran los adecuados, ¿sí?, en términos de ponderación, para alcanzar el fin de una educación de calidad. Y esto también habla, más allá de, ¿no?, de este contexto, como dicen Karina, como contaba Daniel, de relación de, bueno, estos son los primeros fallos que la Corte dicta cuando vuelve la democracia, también es entender la educación y la importancia de la educación a lo largo de los distintos contextos argentinos. Nosotros no podemos dudar que el derecho a la educación como tal fue un fin en sí mismo que persiguió la República Argentina desde los albores de la República, ¿sí? Por eso también el voto de Petracchi y de Belluccio son votos en donde lo que hacen estos jueces es citar autores de los comienzos de la República. Por eso es que citan a Alberdi, que justamente Alberdi es quien dice esto de Argentina será más libre cuando se libere de ciertos educadores, ¿no? Esto de señalar la educación como un fin en sí mismo de la República y una importancia como tal. Y esto nosotros lo tenemos que mirar un poco en perspectiva, ¿no? Imagínense ustedes cómo la pedagogía también argentina, y esto se los digo yo que habiendo estudiado el profesorado, o sea, no es que me pongo a dar clases simplemente porque me gusta, sino que hice el profesorado con vocación de ser docente, las técnicas pedagógicas, la didáctica, ha ido variando al compás de los avances de la República y de la profundización en la creencia en los derechos humanos. ¿Sí? Hoy el educador no es un superior que se para frente a una clase a dar cátedra. ¿Sí? Claro, igual hoy con el educador, sí, perdón. No, le decía, profe, que con el paso del tiempo y el cambio de las sociedades, todo esto se va adaptando a las nuevas realidades, a lo que nos va sucediendo. Y la educación
es algo fundamental. El Exacto. docente no es el mismo de antes. El docente ahora actúa de manera diferente adelante de sus alumnos. Es que justamente a eso es a donde yo apuntaba, ¿no? Que hoy ya ese ideal del docente que se para a dar cátedra, ¿no? Esta imagen representada en que uno cierra los ojos y se imagina las aulas de la UBA con ese pedestal, ¿no? Donde se paraban los docentes a exponer desde abajo a sus docentes. Eso ya no existe hoy. Digamos, existir existe, hay quienes mantienen esta vieja usanza, pero hoy el aprendizaje va desde un punto colaborativo, de ahí que en esta idea de armar la república después de un gobierno de facto, esta cuestión de pensar la educación como un derecho humano, en donde hay un vínculo mancomunado entre iguales en distintas circunstancias, la circunstancia del que es docente con la circunstancia de que aquel que está aprendiendo, porque el docente es en la medida del alumno, si no, no sos docente, ¿no? Sí, y para mí no es un dato menor, profe, que sea la educación superior, porque justamente se está postulando para ser docente de educación superior. O sea, no solamente se reivindica la educación en sus niveles obligatorios, por así decirlo, sino justamente en la elección que tiene este ciudadano de querer justamente formarse para ser docente. No me parece menor el dato de la educación superior en relación a los derechos humanos y al regreso a la democracia. Me parece muy buena tu intervención. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda al respecto del caso Arenson? ¿Alguien que lo haya leído, haya quedado en dudas respecto de algo? ¿No? Muy bien. Entonces, Arenson viene a significarnos a nosotros cómo es el ejercicio, cómo la Corte, un tribunal, sacando la Corte, ¿no? En este caso fue la Corte, pero cómo un tribunal ejerce el control de razonabilidad. El control de razonabilidad siempre va a estar relacionando los medios con los fines, ¿sí? Lo que nosotros vamos a analizar son los medios respecto del fin y en algunas ocasiones determinados medios con determinados otros medios, ¿no? Cuando nosotros hacemos una ponderación de distintos medios para ver si existía alguno menos restrictivo que aquel que finalmente fue seleccionado por el legislador con un impacto específico directo en el alcance o el ejercicio de los derechos. Pero, ¿se acuerdan que nosotros cuando estábamos analizando esto de qué es la razonabilidad, qué es la constitucionalidad, qué hacen los jueces cuando ejercen control? También veíamos este otro control, que es el que surge de lo que se denomina el escrutinio estricto, aquel que nace de una, digamos, de una presunción de inconstitucionalidad que se sustenta básicamente en encontrarnos frente a potenciales o manifiestas categorías discriminatorias. ¿Se acuerdan que yo lo que les decía es que en determinadas ocasiones este control de razonabilidad, que de máxima, o en realidad en términos generales, importa que aquel que alegue la irrazonabilidad de una norma tendrá que demostrar esa irrazonabilidad. Sin embargo, existen excepciones, les decía yo, que cuando estamos frente a distinciones que manifiestamente carecen, digamos, de sustento, que son manifiestamente arbitrarias, discrecionales o discriminatorias, estamos frente a otro tipo de necesidad de control. Este control es el que se denomina el del escrutinio estricto, que se relaciona con la existencia de categorías sospechosas. ¿Se acuerdan que también lo vimos? ¿No es cierto? La clase pasada. Este tipo de control más estricto es el que vamos a ver a partir del análisis del caso Hoff. ¿Sí? Ahí, Ariel, vos, puede ser que vos estás conectado, Ariel, vos sos el que está conectado con el nombre de Ian, ¿no? Genial. Vos consultabas en el grupo acerca de hay casos en donde se discrimine a docentes por su nacionalidad. Mencionabas un caso puntual y yo te respondí con Gottschalk y con Hoff. ¿Te acordás? Sí, en realidad no son, que no eran docentes, pero se refería Claro. más o menos a eso. Se referían un A la poco a la cuestión. inconstitucionalidad de ejercer un cargo público, claro, por ser extranjero. Claro. O nacionalidad. Claro. ¿Quién de ustedes tuvo la oportunidad de leer el caso Hoff?
No, yo lo leí muy por arriba, estaba haciendo un práctico de derechos humanos, donde nos dan un hipotético caso de una persona extranjera que, o sea, hace un amparo por ese motivo y es como que fuimos sacando de varios fallos, no lo leí completo. Leí Ok. más el de María Inés Ripeto, ese sí lo leí, Sí. y otro más que no me acuerdo ahora. Yo Bueno, lo leí, el de lo leí. Rosado. Claro. Muy bien. Bueno, el caso Job se los voy a resumir un poquito, pero les voy a ir compartiendo pantalla. Si me empiezan a escuchar entrecortado, les pido que me avisen porque dejo de compartir pantalla para no tener problemas con eso. Vamos a ver acá. A ver. Compartir pantalla. Acá. Compartir. Espérenme un segundito. ¿Se ve? A ver. ¿Se ve? ¿Hola? Sí, sí, se ve, se ve, se ve. Ah, buenísimo. Sí, profe, ahora se sí, ve. profe, se ve. Buenísimo. Bueno, el caso Job, como ustedes ven, se resuelve en el año 2004. Es decir, acá ya teníamos no solo una trayectoria institucional, ¿no? Relacionada con ya un gobierno que hacía varios años digamos, que había vuelto a la democracia, puntualmente 20 años, pero también teníamos 10 años de la sanción de la reforma constitucional de 1994, ¿no? En donde se incorpora muchos instrumentos internacionales que empiezan a formar parte del entramado constitucional, constituyendo de esta manera lo que los constitucionalistas llaman el bloque de constitucionalidad vigente. El caso Hof, puntualmente, a lo que apuntamos es al análisis en cómo la Corte analiza la igualdad ante la ley frente a la no discriminación, el principio de no discriminación, llevando a cabo un escrutinio estricto. Puntualmente la normativa que estaba en juego acá, o las normativas que estaban en juego eran, por un lado, la reglamentación provincial, pero no cualquier reglamentación provincial, sino la propia Constitución de la provincia de Buenos Aires, que en su artículo 177 disponía que para acceder al cargo de juez de cámara, la persona que se postule tenía que haber nacido en el territorio argentino, o sea, ser argentino nativo, o ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en un país extranjero. Es decir, para ser juez de cámara se tenía que ser o argentino nativo o argentino por opción. Ustedes saben, si no lo saben, ya lo van a ver más adelante cuando cursen Derecho Internacional, pero bueno, a grandes rasgos lo que le puedo decir es que la ciudadanía se puede adquirir de tres maneras: siendo nativo de un territorio, por opción, o siendo naturalizado. ¿Sí? Son tres mecanismos distintos, pero que llegan al mismo fin, el hecho de constituir a una persona como ciudadano del país determinado. ¿Estamos de acuerdo? La norma del artículo 177 de la Constitución Provincial establecía que para ser juez de cámara, no juez de primera instancia, sino juez de cámara, se tenía que ser o nativo o ciudadano argentino por opción. Es decir, que dejaba fuera una de las categorías de ciudadanía argentina, que es el hecho de ser naturalizado. O sea, que el trasfondo que ustedes tienen que entender acá es que había una clase de argentinos que quedaba fuera de la posibilidad de ser juez de cámara. Porque lo que no tenemos que poner en duda es que cualquier ciudadano, nativo por opción o naturalizado, es ciudadano argentino, de la misma manera, ni más ni menos que aquel que nace en el territorio. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Pedro Cornelio Hoft era un juez de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, que había nacido en Holanda, ¿sí? Que había nacido en Holanda, pero que desde su temprana infancia había emigrado con su familia a Argentina. Desde entonces, Pedro Cornelio Hoft se había naturalizado como ciudadano argentino, es decir, él no era ni nativo ni ciudadano por opción, era naturalizado argentino, ¿sí? Él promueve una demanda porque, siendo juez de primera instancia,
quiere aplicar para un concurso, ¿sí? Como juez de, acá tienen algunas características, miren. En el año 76, él es designado como juez en lo penal número 3 del departamento de Mar del Plata. Confirmado luego en el 84. Ustedes saben que los jueces que fueron designados durante la dictadura militar, hablando de lo que hablábamos hace un rato con Arenson, luego tuvieron que revalidar sus nombramientos con el advenimiento de la democracia. En el caso de Hoff, él, si bien fue designado bajo el gobierno de facto, revalidó su designación regresada a la democracia, prestando juramento el 6 de julio del 84, luego del acuerdo constitucional. ¿Sí? Él se postula a un cargo, ¿sí? Se postula a un cargo para ser camarista de la ciudad del Departamento Judicial de Mar del Plata, y el Consejo de la Magistratura Provincial rechaza su inscripción en esta postulación porque establece que él no cumplía con un requisito. ¿Y cuál es este requisito? Fundamentalmente el del artículo 177, que le requiere ser ciudadano o por opción o nativo argentino. Entonces él, básicamente acá lo que teníamos es, por un lado él alegaba que este artículo de la Constitución Provincial violentaba el artículo 16 que consagra la igualdad ante la ley, y el artículo 75, inciso 22, a partir de la lectura de determinados instrumentos internacionales que consagran la igualdad y no discriminación, en referencia de cualquier circunstancia que pueda ser considerada arbitraria. El actor sostiene que la norma provincial es inconstitucional, lo mismo que la interpretación que impone la nacionalidad argentina de origen para ser juez de la Cámara de Apelaciones, toda vez que los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación se trasvasan al argentino naturalizado, es decir, el argentino tiene el mismo derecho a ser tratado en condiciones de igualdad, el argentino naturalizado. Como ciudadano, los atributos, los derechos y las cualidades de los nacionales. Además, lesiona el principio de igualdad reconocido en los tratados a los que se refiere el 75, inciso 22. Cuando Hoff promueve la demanda, justamente la provincia de Buenos Aires, por un lado, va a apuntar lo siguiente. Lo que dice es que el artículo 177 no es de la provincia de Buenos Aires, no es inconstitucional, en la medida en que una decisión tan compleja y tan delicada como la selección de los jueces que van a defender, ¿no? o que van a llevar a cabo, van a encabezar la Administración de Justicia Provincial, no puede, digamos, quedar desprovista de la asignación de requisitos que de alguna manera resulten cada vez más exigentes en la medida en que se asciende, ¿no?, en las distintas instancias del Poder Judicial. O sea, lo que la provincia decía es, si bien Hoff, para ser juez de primera instancia, no tiene esta, digamos, no se exige como requisito el ser ciudadano nativo o ciudadano por opción, en la medida en que Hoff quiera ascender en su carrera, como los cargos que va a ocupar son cada vez más delicados y complejos, y más altos a nivel institucional, es razonable que la provincia exija mayores, ¿cómo se llama?, mayores requisitos para poder acceder al cargo. Además, la provincia lo que decía es que la decisión de cuáles son los requisitos para investir autoridades públicas de la provincia se trata de una facultad exclusiva de las provincias no delegadas al gobierno federal. O sea, lo que dice es, la provincia se reservó al momento de constituirse la nación argentina determinadas facultades que no delegó en el Estado Nacional. Entre ellas, justamente, la que puntualmente establece cuáles son los requisitos que puede llegar a exigirse a una persona que quiere acceder a un determinado cargo público. Cuando Hoff atraviesa las distintas instancias en la provincia de Buenos Aires, él no tiene suerte. Concretamente, llega a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires le dice,
Y el artículo 177, en cuanto te prohíbe a vos, ciudadano naturalizado, el acceso al cargo de juez de cámara, no es inconstitucional. El caso llega a la Corte a instancias del recurso extraordinario que plantea Hoff, ¿no? Y en este recurso extraordinario que plantea Hoff, tenemos un dictamen, ¿no?, del Procurador General. Profe, perdón, no sé si soy yo mi conectividad, pero la diapositiva se quedó en la diapositiva 11 y creo que lo que fue diciendo eran las diapositivas siguientes, si es la misma diapositiva que tenemos en el campus. Es otro PowerPoint. Es otro. Listo. No, por eso, porque quedó justamente en la 11 y no avanzaba. ¿Pero están viendo esto o no están viendo esto que yo les Sí, comparto? veo lo mismo, la 11, la número 11. La diapositiva 11, Sí, no avanzó ninguna sí. diapositiva, eso, por eso es quedó lo ahí. que le menciono. Yo pensé Muy que bien, también a ver, pensé que era estoy yo. por la 16, así que sí, puede ser. Por eso. No, Bueno, quedó la gracias, 11. profe. A ver, ¿ahí ven algo o no? Sí, se ve perfecto. Sí, ahí sí se ve. ¿Ven la 16? Ahora sí. Sí. Bueno. Sí, perfecto. ¿Y ahora ven la 16 también? Sí, también. Buenísimo. Ahora Bueno, sí. ahora Gracias, estamos. profe. Bueno, gracias. Qué lástima que no me lo dijeron antes, pero bueno. No, porque busqué ir está colgado igualmente en el campus este Está en el Power. campus, Yo lo iba, sí. claro, lo iba siguiendo y digo, es mi conectividad que quedó frenada en la 11, por eso no quería interrumpirla antes. No, está Gracias. perfecto, no te preocupes, gracias a ustedes. Bueno, acá tenemos entonces el dictamen del Procurador General. El Procurador General básicamente va a hacer un excordio acerca de lo que es el principio de igualdad, ¿no? Él lo que dice, o sea, él dice, el tema debatido representa una discusión acerca del artículo 16, ¿no? El artículo 16 de la Constitución, que establece que todos somos iguales ante la ley y admisible en los empleos sin otra condición más que la idoneidad. Entonces, lo que el procurador, que es el doctor Becerra, plantea en este caso puntual es que no parecería constitucionalmente válido que la ley fundamental de la provincia de Buenos Aires distinga a argentinos nativos y argentinos por opción, que son igual de argentinos que los naturalizados, y excluya a los últimos para acceder al cargo de juez de cámara. La Corte Suprema, y entonces acá Becerra hace un poco de un excurso también acerca de los distintos precedentes, ¿no?, que llegan a la Corte en discusión sobre principio de igualdad, y lo que dice es: la garantía constitucional del artículo 16 implica la igualdad para todos en casos idénticos y comporta la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de los que se les concede a otras personas. Puntualmente, el análisis que hace el doctor Becerra es que en la Constitución esta exigencia de que para ser juez de cámara se necesite haber nacido en el territorio argentino o haber elegido la nacionalidad argentina, no resulta un requisito razonable en definitiva, y a priori, por el contrario, es manifiestamente irrazonable que los mismos argentinos puedan ser excluidos del acceso a un cargo público, porque acá no se estaba solo afectando la posibilidad de, o no se estaba, digamos, tomando una decisión que de alguna manera menospreciaba a los naturalizados respecto a los nativos y a los ciudadanos por opción. Acá había una afectación directa al principio o al derecho al trabajo, porque Hoff parecería que por el simple hecho de no haber sido nativo o ciudadano por opción, y si no naturalizado, algo que en definitiva no dependía de él, ¿no? Porque esto lo van a saber más puntualmente cuando cursen la materia respectiva, pero para el argentino naturalizado es aquel que solicita la nacionalidad argentina luego de vivir durante 2 años ininterrumpidos en el país. Ustedes piensen que si Hoff emigra desde Holanda siendo un pequeñín, no dependía de él la forma de adquirir la nacionalidad, sino que fue una decisión de sus padres el hecho de que, habiendo, digamos, cumplido los 2 años de residencia ininterrumpida en el país, soliciten la naturalización para el grupo familiar.
O sea, Hoff emigra a Argentina no teniendo la voluntad o la conciencia de poder decidir voy a ser argentino por opción. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Buenísimo. Entonces, lo que Becerra se pregunta es si esta cláusula de la Constitución provincial de alguna manera respeta la igualdad ante la ley, porque dispone para ciertos argentinos determinados derechos que les son vedados a otros argentinos. Vean acá que acá no es una cuestión de extranjeros versus argentinos, es decir, acá no estamos diciendo que cualquier extranjero no puede ser, no sé, juez en Argentina. Acá lo que estamos diciendo es que determinados argentinos pueden serlo y determinados otros argentinos no pueden serlo, porque no tenemos duda que ya sea los nativos, los ciudadanos por opción o los naturalizados, son todos argentinos, de la misma manera. O sea, acá no estamos hablando de argentinos y extranjeros, sino de distintos tipos, por decirlo de alguna manera, de argentinos. ¿Me siguen? Entonces, lo que determina el dictamen del Procurador General ante la Corte, y eventualmente la Corte luego hace propio, es decir que ante situaciones como esta, lo que se comprueba es que han sido lesionadas, expresas, disposiciones constitucionales que hacen a la esencia misma de la forma republicana de gobierno, en el sentido que da al término de la ley fundamental y que constituye uno de los pilares de ese edificio, que es el principio de igualdad y de no discriminación. En este sentido, entonces, lo que dice Nicolás Becerra en su dictamen es que se hace necesario, o sea, lo que se advierte es que estamos ante una discriminación o una distinción manifiestamente irrazonable. De ahí, entonces, que lo que Becerra va a exigir es que sea la provincia quien tenga que justificar por qué restringe a determinados argentinos la posibilidad de asumir como jueces de cámara. Entonces, lo que dice es, no le tenemos que pedir al afectado que justifique por qué es idóneo para acceder al cargo, sino que será la provincia de Buenos Aires quien tenga que justificar por qué Hoff no es idóneo para acceder a ese cargo y por qué la nacionalidad adquirida por naturalización podría ser ese argumento que sustente la inidoneidad para el acceso. De ahí entonces que lo que plantea entonces el doctor Becerra es la realización o el análisis del caso bajo el escrutinio estricto, porque ya no va a tener la carga el afectado de analizar, ¿no?, la inconveniencia de la norma, sino que será el responsable del dictado de la norma quien tendrá que justificar la conveniencia de aquella. Por otro lado, también otro argumento que planteaba la provincia y que también se hace cargo el doctor Becerra en su dictamen, es que cuando Hoff accede al cargo de juez de primera instancia, para el cual no se exigía esta distinción entre naturalizados, nativos o por opción, él se sometió voluntariamente al régimen establecido por la Constitución provincial, porque básicamente lo que la provincia decía es, cuando a Hoff lo nombran juez de primera instancia, o sea, allá por el 76 y luego revalidado en el 84, la normativa de la Constitución provincial era esta, con lo cual él decidió el ejercicio de un cargo asumiendo que el ejercicio de ese trabajo tenía un techo. El techo es que él nunca iba a poder ascender en su carrera profesional para ser juez de cámara en la provincia de Buenos Aires porque no cumplía con uno de los requisitos. Bueno, acá justamente lo que Becerra hace es algo que también la Corte va a hacer propio después, es establecer que la renuncia a garantías constitucionales solo es admisible cuando están en juego derechos patrimoniales, no así cuando están en juego derechos fundamentales o personalísimos, como es la igualdad y la no discriminación.
En particular, lo que Becerra dice, y me parece que ustedes lo van a interpretar muy adecuadamente, porque ya tuvimos un análisis sobre este tema, es que cuando, digamos, este argumento que plantea la provincia, en definitiva, era un argumento inválido, porque cuando Hoff fue nombrado como juez de primera instancia, aunque supiera que ya existía esta norma que lo iba a impedir ser juez de cámara, él no podría haber atacado la norma. ¿Por qué no podría haber atacado la norma en ese entonces? Y la ataca recién ahora. ¿Alguno que me pueda responder? ¿Por qué la ataca ahora? ¿Por qué en ese momento? Claro. Puede ser porque tenga más herramientas con respecto con lo que decíamos del contexto de 10 años de la reforma, que se incluyen estos tratados. ¿Tiene que ver con eso o no? ¿O estoy perdida? No, no estás perdida, pero no tiene que ver con eso. ¿Quién más se anima a decir algo? Bueno, se los resumo. Básicamente, Hoff no podría haber atacado la norma con anterioridad porque no habría habido caso. El caso, causa controversia, recién se constituye cuando él quiere ser juez de cámara y se encuentra con esta barrera. ¿Me siguen hasta acá? Claro, porque si lo hubiese planteado antes, él no estaba, Él no estaba no tenía las atribuciones. Claro, No era parte. Claro, no iba a acceder a ese cargo claro, en ese él momento. no estaba pretendiendo ser, esperen que voy a ver, algo hice que no sé qué es. A ver, acá estoy. Ah, ya está. Dejar de compartir pantalla. Puntualmente, muchachos, y acá vuelvo así los miro en primera persona porque no los podía ver. Hoff no hubiera podido cuestionar la norma, aunque la norma existiera desde hace mucho tiempo, porque recién en el momento en que él la ataca es cuando él se ve afectado por la norma. Él, hasta entonces, no se había visto afectado, no había causa, no había controversia, porque cuando él quiso ser juez de primera instancia, considerando que este requisito no era aplicable para los jueces de primera instancia, él había logrado ser juez de primera instancia. Lo que pasó es que después del ejercicio de 26 años en la magistratura, él decide dar un salto, ascender en su carrera profesional. Y solo cuando decide ascender se topa con esta barrera. Ahí es donde se constituye el caso. Antes no hubiera habido caso, hubiera sido un caso abstracto de control de constitucionalidad. ¿Hasta acá vamos? Ganó lugar porque no era parte, digamos, no solamente era controversia, sino que tampoco podía acceder. No estaba, con lo que vimos en las primeras clases. Claro, no estaba legitimado, no estaba legitimado. Claro, no estaba legitimado. Exacto. O sea, podría plantearlo como futurología en un futuro, pero al no estar legitimado y la controversia justamente no estaba, por eso es ahora que está reclamando. Claro. Bueno, esto entonces llega en estas condiciones a la Corte, con un dictamen favorable, ¿no?, a la pretensión de Hoff por parte del doctor Nicolás Becerra, procurador ante la Corte, y la Corte hace lo propio, tomando en parte las palabras del doctor Becerra, en un voto de mayoría también bastante didáctico para leer, cortito, ¿no?, como estos fallos que vemos ahora que son interminables, ¿no?, que uno ya se pierde de la argumentación, pero bueno, en un fallo cortito, la Corte puntualmente lo que hace es hacer lugar al planteo. Pero lo importante acá, y el motivo por el cual Hoff integra este programa en esta oportunidad, es porque la Corte toma en consideración que la distinción relacionada con la nacionalidad comporta una categoría sospechosa. ¿Esto qué quiere decir? Que a la luz de los instrumentos internacionales que bregan por la igualdad de todos los seres humanos, sin importar la raza, la religión, las ideas políticas, la orientación sexual y demás, cualquier distinción que pretenda ir en contra de la libertad o que pretenda restringir derechos, fundada en cualquiera de esas categorías, tiene que presumirse inconstitucional. Ahí la Corte, un poco más exquisita en su cita, un poco más profunda en su cita, perdón la redundancia, a John Stuart Mill, y dice,
quien tiene la carga de probar es aquel que decide en contra de la libertad, no aquel afectado en su libertad. O sea, el que decide que va a restringir la libertad para algo es quien tiene que probar por qué está restringiendo esa libertad. De ahí entonces que la Corte aplica para el análisis de razonabilidad del caso Hoff la teoría de las categorías sospechosas, que tiene como consecuencia, como acá menciona Martín, la inversión de la carga probatoria. Ya no será el doctor Hoff quien tiene que demostrar que es idóneo, sino que será la provincia de Buenos Aires quien tiene que demostrar que justamente el doctor Hoff es inidóneo por el hecho de ser ciudadano naturalizado argentino. Entonces, digamos, lo que dice, y acá lo medular de este fallo está que ustedes se centren en el considerando sexto, ¿no? La mencionada presunción de inconstitucionalidad de la norma local solo podía ser levantada por la provincia demandada con una cuidadosa prueba sobre los fines que había intentado resguardar y sobre los medios que había utilizado a tal efecto. En cuanto a los primeros, o sea, a los fines, deben ser sustanciales y no bastará que sean meramente convenientes. En cuanto a los segundos, será insuficiente una genérica adecuación a los fines, sino que deberá juzgarse si los promueven efectivamente y además si no existen otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego que las impuestas en la regulación cuestionada. Acá, lo que básicamente la Corte de alguna manera considera puntualmente, digamos en este punto en particular, es el hecho de que Hoff ya era juez de la primera instancia. Cualquier pretensión que intente o cualquier regulación que transforme en jerarquía una distinción, presumiblemente tenemos que tildarla de, digamos, de discriminatoria, de irrazonable, de inconstitucional, sobre todo cuando está fundada en categorías a las que la ley le atribuye cierto sesgo, digamos, peyorativo, como el género, la nacionalidad, las ideas políticas, la orientación sexual, entre otras tantas, ¿sí? Puntualmente, entonces, lo que teníamos acá es que Hoff no estaba intentando acceder a la magistratura por primera vez. En realidad, él ya tomaba decisiones jurisdiccionales, él ya ejercía la investidura de la magistratura provincial. Lo único que estaba en juego acá era su crecimiento profesional. La magistratura ya la ejercía. La Cámara como tal, si bien organizativamente hacia la justicia uno piensa en una cuestión de jerarquías respecto de la Cámara, respecto de la primera instancia, lo cierto es que el juez de primera, como el juez de Cámara, como el juez de la Suprema Corte, son igual de magistrados. La casualidad o la idoneidad y la presentación en los exámenes, digamos, de idoneidad hace que algunos ejerzan roles en primera o en segunda instancia o en la Suprema. Sin embargo, todos son magistrados, todos ejercen la magistratura, con lo cual acá no existía razón de ser para justificar que determinados argentinos puedan acceder, porque acá también hay otro, y no estamos, vuelvo a repetir esto, que no estamos hablando de una distinción entre argentinos y extranjeros, lo cual en principio también tendría el peso de la categoría sospechosa, pero quizás podría justificarse de alguna manera, o sea, no lo sé, no lo analicé. Acá lo que estamos diciendo es, hablamos de distintos tipos de argentinos, siempre estamos hablando de argentinos. Entonces, los que quedaban afuera eran determinados argentinos sopesar de los otros argentinos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Alguien que no entienda por qué se ejerce el control estricto en estos supuestos? Bueno, luego en este caso tenemos una disidencia del doctor Belucio. El doctor Belucio puntualmente establece que, ¿cómo se llama?
establece que en el caso no se viola la igualdad, básicamente. Hace un análisis de la normativa y entiende que la provincia tiene las facultades para poder distinguir en los requisitos para acceder a los cargos más altos de la investidura de un gobierno provincial. Por eso lo que establece es que no se viola porque no se discrimina, básicamente. Es, como ven, una disidencia que se sustenta en que al tratarse de distintos jueces de distintas instancias, es válido que se establezcan para esas distintas instancias distintos requisitos. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Profesora, disculpe, eso que acaba de mencionar, de diferentes instancias, diferentes veredictos de los jueces y demás, tiene una similitud con el caso de Marbury versus Madison, algo así, que tienen diferentes criterios, digamos. No, Estela, Marbury versus Madison es un fallo de la Corte norteamericana, en donde lo que ahí sucedía es la posibilidad efectiva que inicia, la posibilidad efectiva de ejercer la magistratura de un determinado juez que había sido nombrado por un decreto emanado por un presidente que había dejado la investidura de presidencia sin que ese decreto fuera referendado por el Congreso de Estados Unidos. O sea, básicamente, en el último día de su mandato, un presidente de Estados Unidos nombra, por decreto, de alguna manera, por un Judiciary Act, a una lista de jueces. Al día siguiente cambia el mandato, cede el mandato y asume otro presidente, y entonces ese otro presidente no manda a la ratificación de esas designaciones al Congreso. Entonces, en el caso Marbury, lo que se discute es cuál es el derecho que tienen esos jueces que habían tenido una designación a medias para acceder a la magistratura. Ese es el caso. No tiene que ver con una cuestión de discriminación, como acá. Ah, ok. Gracias, profesora. No, de nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera refrescar?